Desmantelando la Trinidad. Parte. La Trinidad no nació en la Biblia. La Trinidad es un constructo filosófico. A partir del año 155 al 220 después de Cristo. Oye, despacio, cerebrito. Tertuliano la formuló, el Imperio Romano la adoptó y la Iglesia Católica lo promulgó. Para empezar, esta persona demuestra un gran desconocimiento histórico sobre el desarrollo del concepto de la Trinidad. Quienes afirman que la doctrina de la Trinidad es falsa porque la palabra Trinidad fue utilizada por primera vez por Tertuliano, cometen una falacia genética. Ahora bien, ¿qué es la falacia genética? Consiste en aceptar o rechazar una idea basándose únicamente en su supuesto origen, en lugar de examinar si esa idea es verdadera o falsa. En este caso, el error consiste en confundir el origen de una palabra con el origen de una doctrina. Que Tertuliano haya sido el primer autor conocido en utilizar el término latino Trinitas no significa que él haya inventado la creencia. Mucho antes de Tertuliano, varios escritores cristianos ya hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como parte de la fe cristiana. Un ejemplo sencillo que muestra el error de este argumento es la palabra monoteísmo. Esta palabra no aparece en la Biblia, pero eso no significa que la doctrina de que existe un solo Dios haya sido inventada cuando apareció ese término. De igual manera, la palabra encarnación tampoco aparece literalmente en las Escrituras, aunque la enseñanza de que el Verbo se hizo carne sí está presente. Por lo tanto, la pregunta no puede ser, ¿cuándo apareció la palabra Trinidad? Más bien debería ser, ¿enseñan las Escrituras y los primeros cristianos la doctrina que esa palabra describe? La evidencia histórica demuestra que el término fue desarrollado posteriormente, pero la fe que enseñó esta doctrina ya estaba presente desde los primeros siglos del cristianismo. Desde los primeros años de la Iglesia, siglos I y II, las comunidades cristianas confesaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aunque todavía no contaban con una terminología teológica completamente desarrollada para explicar esta doctrina. Así que, para ello, veamos algunos ejemplos. 1. Ignacio de Antioquía, 107 después de Cristo. Fue uno de los primeros escritones cristianos en afirmar la divinidad de Jesucristo. En sus cartas distingue entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mostrando una fe en la que Cristo no es simplemente una criatura, sino el mismo Señor enviado por el Padre. 2. Policarpo de Esmirna, 155 después de Cristo. Poco antes de morir como mártir, elevó una oración en la que dio gloria al Padre, al eterno Jesucristo y al Espíritu Santo, mostrando una forma de adoración donde aparecen los tres relacionados. 3. Justino mártir, 165 después de Cristo. Explicó al emperador romano que los cristianos adoraban al Padre, al Hijo, el Logos o Verbo, y al Espíritu Santo, distinguiéndolos entre sí y afirmando la importancia divina del Hijo. 4. Atenágoras de Atenas, 177 después de Cristo. En su defensa de la fe cristiana ante el Imperio Romano, habló de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, afirmando la unidad divina y al mismo tiempo la distinción entre ellos. 5. Teófilo de Antioquía, 180 después de Cristo. Fue el primer autor conocido en utilizar el término griego trías, tríada, para referirse a Dios, su verbo y su sabiduría. 6. Ireneo de Lyon, 180 a 202 después de Cristo. Enseñó que el Padre creó todas las cosas por medio del Hijo y del Espíritu Santo. Utilizó una comparación conocida al hablar del Hijo y del Espíritu como las dos manos de Dios, mediante las cuales Dios realiza su obra. 7. Clemente de Alejandría, 150 a 215 después de Cristo. Habló del Padre, del Logos y del Espíritu Santo como parte de la enseñanza cristiana, mostrando la continuidad de esta confesión en la Iglesia antigua. Todos estos testimonios indican que, a medida que avanzaba el siglo II y comenzaba el siglo III, la Iglesia continuó desarrollando un lenguaje más preciso para explicar esta enseñanza. Los escritores cristianos no estaban creando una nueva doctrina, sino buscando términos adecuados para expresar con mayor claridad la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Por esta razón, Tertuliano no creó la creencia. Simplemente proporcionó un lenguaje más técnico para expresar una fe que ya estaba presente. Por ejemplo, Hipólito de Roma, 170 a 235 después de Cristo. Defendió la distinción entre el Padre y el Hijo, manteniendo al mismo tiempo la unidad de Dios. Novaciano, 250 después de Cristo. Escribió una obra llamada Sobre la Trinidad, donde explicó la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dionisio de Roma, 259 a 268 después de Cristo. Defendió que no se debía dividir a Dios en tres dioses, pero tampoco negar la distinción real entre el Padre y el Hijo. Así que ninguno de estos padres de la Iglesia inventó la doctrina de la Trinidad. Lo que hicieron fue desarrollar un lenguaje cada vez más preciso para explicar una fe que ya estaba presente desde los comienzos del cristianismo. La confesión de un solo Dios, el Padre, revelado por medio de su Hijo Jesucristo y actuando por medio del Espíritu Santo. La historia demuestra que la palabra Trinidad apareció después, pero la realidad que describe ya estaba presente en la fe cristiana primitiva. En resumen, ninguno de estos padres de la Iglesia inventó la doctrina de la Trinidad. La creencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya existía desde el comienzo del cristianismo. Lo que hicieron estos escritores fue desarrollar un lenguaje cada vez más preciso para explicar y defender una fe que la Iglesia ya confesaba desde sus orígenes. La Biblia nunca habla de un Dios en tres personas, no menciona pluralidad en la divinidad, ni mucho menos una unidad compuesta cuyas sumatorias hacen parte de un ser absoluto y uno. Ahora entramos en mi parte favorita, la exégesis bíblica y la hermenéutica. Otra afirmación que hace esta persona es que en las Escrituras no existe el concepto de una unidad compuesta o unipluralidad. Sin embargo, una lectura cuidadosa de toda la revelación bíblica muestra que, aunque Dios es uno, ese único Dios se revela distinguiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Resulta llamativo que esta persona ignore la forma en que la propia Biblia se interpreta a sí misma. Hay pasajes del Antiguo Testamento que adquieren una profundidad mucho mayor cuando se leen a la luz de la revelación progresiva. Por ejemplo, Génesis 1:26 declara: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algunos sostienen que Dios está hablando con los ángeles. Sin embargo, el versículo siguiente, el 27, elimina esa posibilidad cuando dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Los ángeles no participan en la creación, ni el hombre fue creado a imagen de los ángeles, sino únicamente a imagen de Dios. El plural del versículo 26 encuentra su unidad en el singular del versículo 27, mostrando una unidad compuesta. De hecho, este pasaje cobra aún más sentido cuando se lee junto con Proverbios 8, versos 22 a 31, donde la sabiduría está junto a Dios desde el principio de la creación. Y aún más, por si fuera poco, el Nuevo Testamento identifica a Cristo como la sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1:24. Y también se afirma que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, según Juan 1, versos 1 a 3 y Colosenses 1, versos 16 a 17. De esta manera, la creación no es presentada como la obra de una persona aislada, sino como la obra del único Dios actuando por medio de su Verbo. Otro ejemplo es Génesis 11:7, durante la Torre de Babel. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Sin embargo, cuando el juicio se ejecuta, el texto vuelve al singular en el versículo 8 cuando dice: Así los dispersó Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra. Nuevamente encontramos un plural deliberado seguido por la acción de un solo Jehová. Asimismo, Isaías 48:16 constituye uno de los pasajes más notables del Antiguo Testamento. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. En este solo versículo aparecen tres sujetos claramente diferenciados.
El que habla, quien afirma haber estado presente desde el principio. Jehová el Señor, quien envía. El Espíritu, que también participa en ese envío. Para el lector del Nuevo Testamento, esta revelación armoniza con la identidad del Hijo Eterno enviado por el Padre en el poder del Espíritu Santo. Este mismo patrón aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento. En Salmo 110, 1, leemos: Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jesús mismo utilizó este texto para demostrar que el Mesías es distinto del Padre y al mismo tiempo posee una dignidad que supera la de un simple descendiente de David, como se lee en Mateo 22, versículos 41 a 46. Finalmente, el Nuevo Testamento hace explícita esta verdad. En el bautismo de Jesús aparecen simultáneamente el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y la voz del Padre desde el cielo, en Mateo 3, 16 a 17. Aquí no se trata de una sola persona manifestándose de tres maneras consecutivas, sino de tres personas actuando al mismo tiempo. La Escritura nunca enseña la existencia de tres dioses. Proclama constantemente que Dios es uno, como dice Deuteronomio 6:4. Sin embargo, ese único Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, la doctrina de la Trinidad no surge de imponer una filosofía al texto bíblico, sino de tomar en serio la totalidad de la revelación y permitir que la propia Escritura interprete la Escritura. Otro pasaje que desmiente la idea de que el Padre y el Hijo son una misma persona es la visión celestial de Daniel 7, versículos 13 a 14, donde el profeta escribe: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. La escena es clara. El Hijo del Hombre se acerca al anciano de días para recibir de él el dominio, la gloria y el reino. No se presenta a una sola persona cambiando de manifestación, sino a dos personas distintas que interactúan entre sí. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Apocalipsis 5, versículos 6 a 7. Y miré, y vi que en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Juan contempla al Cordero, Jesucristo, acercándose al que está sentado en el trono, el Padre, para recibir el rollo sellado. La imagen es un claro eco de la visión de Daniel. El Hijo recibe del Padre la autoridad para ejecutar el plan redentor y el juicio de Dios. La escena continúa diciendo: Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Apocalipsis 5, 8 a 9. Pocos versículos después, toda la creación dirige adoración tanto al Padre como al Hijo. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Este pasaje constituye una de las evidencias más contundentes de la distinción entre el Padre y el Hijo. Si ambos fueran la misma persona, la escena perdería completamente su sentido. ¿Cómo podría el Cordero acercarse al que está sentado en el trono, tomar el libro de su mano y recibir de él la autoridad? La visión de Daniel y su cumplimiento en Apocalipsis muestran una relación real entre el Padre y el Hijo, manteniendo al mismo tiempo la absoluta unidad del único Dios revelado en las Escrituras.